Hola, mi nombre es Junior, soy el creador de este canal y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de los despertares, el despertar espiritual y el despertar de conciencia. Vamos a ver en qué despertar te encuentras. También vamos a hablar de los tipos de despertar espirituales que existen o que podemos llegar a tener, las formas de cómo podemos despertar. También vamos a tocar un tema muy importante que es la sensibilidad emocional que llegamos a tener después de despertar. Y a lo último les voy a estar contando un poco sobre mi experiencia, cómo fue mi despertar espiritual o cómo fue mi despertar de conciencia. Abajo en la descripción les voy a dejar lo que es como el índice donde va a estar la línea del tiempo bien distribuida con los temas por si quieren volver a verlo. Ahí va a estar todo organizadito y bien detalladito para que pues todo tenga un orden y puedan volver a repasar ese tema. Listo. También les quería comentar que lo que voy a contar en este canal o en todos los videos que voy a estar hablando es en base a mis creencias, en base a mi experiencia y lo que he leído. ¿Listo? Entonces ya saben que la verdad absoluta pues no la tengo, pero quédense con lo que les resuene y les haga bien, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es el despertar? El despertar básicamente es, la palabra lo dice, es despertar, pero despertar de que estamos en una ilusión. Sí, básicamente esto es una ilusión, es una simulación en la que estamos. Nuestros espíritus están como durmiendo y esto que estamos haciendo es como un sueño, pero que nosotros aceptamos o creamos para vivir estas experiencias en esta tierra, en este mundo material o en este mundo físico. Entonces, cuando nosotros despertamos somos conscientes de esos y ya ve que tenemos ese despertar como que estoy en una matriz, algo está pasando aquí, esto no es real, por así decirlo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, después de esta definición, vamos a hablar de qué son los tipos de despertar. Y tenemos el despertar espiritual y el despertar de conciencia. Estos dos despertares, les voy a hablar un poquito de lo que es la dualidad, o en de los videos restantes, vamos a estar también tocando estas leyes universales. Yo me guío mucho por las leyes universales, que les recomiendo leer el libro del Kybalión para que pues estemos en concordancia en lo que yo esté hablando acá y cómo estas leyes se manifiestan en este universo, en esta densidad, para poder entender las cosas, ¿sí? Entonces, una de esas leyes es el género o la ley de la dualidad, que dice que todo tiene sus dos polos, ¿no? También está la ley de la polaridad. Entonces, está la energía femenina y la energía masculina. Igualmente, esto se expresa en muchas cosas, en un negocio, en un trabajo, en una relación de pareja, se expresa a nivel de todo, e incluso también en el tema del despertar. El despertar espiritual se relaciona con la energía femenina y el despertar de conciencia se relaciona con la energía masculina. Entonces, vamos a hablar primero del despertar de conciencia. Como está relacionado con la energía masculina, el despertar de conciencia se basa en ser conscientes, en trabajar la parte racional o mental, y aquí básicamente nosotros nos hacemos conscientes de que algo no está bien. Es como que, ok, ¿por qué tenemos que asesinar? ¿Por qué tenemos que matar, a hacer maltrato animal? ¿Por qué esto? Nos empezamos a ver las fallas de este sistema, ¿no? Sí, de todo este teatro que hay armado. Empezamos a buscar esas teorías conspirativas, empezamos a preguntarnos muchas cosas, ¿no? A cuestionarnos muchas cosas. Entonces va mucho de la mente y nos hacemos muchas preguntas en este despertar. Nos vamos hacia los libros también, nos vamos muchos hacia los libros buscando esa información o esa luz. Recuerden que luz es información, entonces vamos buscando esa luz para como encontrar las respuestas y poder tener como una guía. Eso es como básicamente el despertar de conciencia. Tú elevas esa conciencia, cambias
la percepción de lo que era antes a lo que era ahora. Te das cuenta de que todo está como alguien está controlando todo esto, básicamente es algo así. Tú te das cuenta de que, por ejemplo, hay personas que me dicen, es que ¿para qué estudiar tantos años si podemos hacer dinero de una vez? O como hay personas que dicen que hay que estudiar todo esto, entonces es algo así, ¿no? Como que te comienzas a cuestionar incluso las religiones. Y es algo que me pasaba a mí, así fue como empecé mi despertar de conciencia. Yo me iba mucho a los libros, sí, yo quería saber, por ejemplo, yo quería saber sobre si había vida después de la muerte. Me empecé a interesar por estos casos, me empecé a interesar por muchas cosas y lo que hacía era refugiarme en los libros y comer libros prácticamente sobre temas espirituales, sobre temas de teorías conspirativas, de todo lo que es esta, ¿cómo se dice?, el orden mundial, los Illuminatis, todo este tema que es muy de conciencia, ¿no? Entonces, básicamente ese es el despertar de conciencia, es energía masculina, es mente, es razón, pero después podemos llegar a tener el despertar espiritual. El despertar espiritual como el despertar espiritual como se asocia a la energía femenina se relaciona al corazón, al sentir, a la intuición, ¿sí? El despertar espiritual te puede llegar también a través de una experiencia espiritual, o se te aparece un ángel, o se te aparece un espíritu, o comienzas a ver energías, comienzas a sentir las energías, comienzas a vivir tus dones, tus habilidades psíquicas. Es más del sentir, si ve que es como la parte más abstracta de todo este mundo espiritual, como que tú comienzas a decir como que si somos energía o si me descarga la tierra, comienzas a ver más allá de la conexión entre todos, sabes que la naturaleza tiene una conexión más profunda contigo, con Madre Tierra, comienzas a conectar con esas personas y es un despertar muy bonito también. Aunque me han dicho que también pueden llegar a lo que es la sensibilidad emocional, donde a veces, es lo que iba a comentar, que también íbamos a hablar de la sensibilidad emocional, como el despertar espiritual es más hacia la energía femenina del sentir, nos volvemos también muy empáticos y tendemos a canalizar las energías del ambiente. Constantemente estamos en el intercambio energético con los ambientes, con la naturaleza, con las personas, y cuando tenemos este despertar espiritual es como que el cuarto chakra se abre más y podemos ser empáticos, es sentir amor y expandir amor, ¿sí? Entonces ese chakra corazón comienza o tú comienzas a canalizar esas emociones y llegas a sentir tantas emociones que no sabes si son tuyas o son del exterior, o piensas que todas son tuyas. Y eso es algo muy común que me preguntan, cómo identificar si esa energía es del otro o es tuya. Entonces yo aquí como guía les digo que tú intuitivamente sabes si esas emociones son tuyas o del otro, porque tú misma te haces la pregunta, ¿por qué siento esta rabia? ¿Por qué siento esta tristeza? Si estaba bien hace unos segundos, ¿sí? Es algo muy así. Entonces tú intuitivamente vas identificando y vas como bajando toda esa revolución, porque cuando tenemos el despertar espiritual es como que es como que tenemos una euforia, ¿sí? Ya ve que cuando despertamos como que todo lo queremos saber, todo lo queremos hacer, todos los cursos, todos los talleres, es como un boom. Entonces hay que controlar como esta euforia, hay que controlar como esta aceleración que tenemos o como toda esta explosión energética y ir más paso a paso ir más paso a paso en las cosas. Primero ir controlando lo que es esa sensibilidad, identificando los espacios, ¿sí? Cuidándole nuestra energía. Y bueno, ya en otro video hablamos un poco sobre el tema energético. Entonces decía que estábamos en el despertar espiritual y en el despertar de conciencia, energía masculina y femenina. A veces podemos estar en el despertar espiritual y aún no estar en el despertar de conciencia. Y a veces podemos estar en el despertar de conciencia y aún no haber estado en el despertar espiritual.
pero siempre una va a jalar a la otra. Si tú estás en el despertar espiritual, te va a llevar al despertar de conciencia. Claro, si tú lo trabajas y tienes la fuerza de voluntad, pero si tú estás en el nivel de despertar de conciencia, también te va a llevar al despertar espiritual, que fue lo que me pasó a mí. Porque siempre vamos a tender a buscar el equilibrio, ¿no? Energía masculina y femenina, el yin y el yang. Vamos a tratar de obtener ese equilibrio, ¿listo? También no confundir, que es algo que veo muy común, no confundir lo que son el desarrollo psíquico o de dones que pues sí se relaciona un poco con el despertar espiritual, pero no es del todo, porque hay personas, y me pasaba a mí, que yo de pequeño tenemos como esas habilidades innatas de ver auras, de ver espíritus, de ver ángeles, de ver seres elementales, pero no quiere decir que por tener una habilidad psíquica desarrollada estamos despiertos en conciencia o espiritualmente. Bueno, más que todo en conciencia. Entonces es para que tengan en cuenta eso. Yo a veces, antes yo veía auras y también veía elementales, pero no estaba despierto, ¿sí? Entonces ya fue más adelante que llegó ese proceso. Otro punto que quería tocar es que cuando tenemos esos despertares, he visto mucho que preguntan las etapas del despertar espiritual, ¿en qué etapa estoy o en qué etapa voy? Como tal, no les traje mucha información sobre esto porque en internet hay mucha, y no, es como que hay algunos que dicen que hay 7 etapas, hay otros que dicen que hay 12, hay otros que dicen que hay 5. Entonces a la final es que esto es muy abstracto, ¿sí? Entonces cada quien tiene su proceso como muy diferente, cada quien es único. Por ejemplo, una de las etapas más comunes de la fase de lo que es el despertar espiritual o de conciencia es lo que llaman la noche oscura del alma, la etapa del ermitaño, la etapa de interiorizar más, de trabajar las sombras, de todo esto. Y muchas veces ni siquiera hemos tenido la noche oscura del alma y ya estamos en la etapa del ermitaño. Entonces, como tal, esto no es que va paso 1, paso 2, paso 3. No, esto es como que, o sea, no tiene como tal un orden específico de las etapas. Incluso ya después de tener un despertar y tener una noche oscura del alma, podemos volver a tener como un despertar de conciencia, que es lo que mayormente podemos llegar a tener. Como me pasó hace poco, donde volví como a tener otro despertar de conciencia, listo. Entonces, básicamente les invito a que busquen en internet mucha información sobre las etapas o las fases del despertar espiritual, solamente que las lean, pero no es algo como que van a pasar por ellas así en ese orden, ¿no? Entonces es como para que tengan una guía, qué es lo que significa la noche oscura del alma, la etapa del ermitaño, la etapa de interiorizarnos, todo esto. Otro tema que quería tocar era son las formas del despertar espiritual, ¿no? Hay muchas situaciones que denotan este espiritual, como por ejemplo el caos. El caos me refiero a, por ejemplo, cuando tenemos como que quedamos en cero, quedamos en bancarrota, todo nuestro trabajo, nos despiden, nos separamos de una relación amorosa, si tenemos una ruptura o nos rompen el corazón, pasa algo así muy caótico cuando llega el momento que tú te rindes, ¿sí? Como que todo se derrumba, como la carta de la torre, hay como un derrumbe. Entonces como que partimos la mayoría de este momento, tenemos un momento donde todo se derrumba, tú te rindes y sucede el despertar espiritual. Otra de las situaciones es a través de enfermedades fuertes o de experiencias cercanas a la muerte. Y aquí yo estoy un poquito como, eso fue lo que me ayudó también a despertar espiritualmente, porque ya anteriormente estaba como en el de conciencia. Entonces es como que son estas personas que fallecen médicamente, físicamente, fallecen y tienen una experiencia en el mundo espiritual, ¿sí? Ven a sus familiares ya fallecidos o ven ángeles y regresan a la vida, o sea, los reviven en el hospital y ya cuentan sus historias, ya ven que todos ven el túnel de luz y ángeles y todo esto y cuentan cosas muy similares.
Entonces, después de esto no vemos el mundo como lo veíamos antes, sino lo vemos a través de ese despertar espiritual, ¿no? Este es un despertar espiritual. Lo que pasa es que en estos casos muchos de los que tienen experiencias cercanas con la muerte no eran ateos, no creían en Dios o en este mundo espiritual. Y les invito a buscar muchos casos de estos donde las personas dicen que no creían ni siquiera en la energía o en Dios, o eran ateos y tienen este evento y como que todo les cambia, todo se transforma. Otra manera de tener un despertar espiritual es a través de la enfermedad, como les decía, que fue lo que me pasó a mí. Yo creo que casi todos en la pandemia, en lo que fue en el 2020, en esos momentos que ya sabemos, en ese momento yo fui un paciente que manifestó los síntomas de esa enfermedad, de la que ya sabemos, ¿no? Entonces, yo viví todos los síntomas, falta de aire, todo. Entonces llegó un momento, una noche, donde yo sentí que ya literal me iba. Y fue en ese momento donde yo me rendí. Sí, ya ve que muchas veces nos hablan de esta redención, donde tú te rindes y dejas de como sostener esa estructura que ya está a punto de caerse, tú sueltas el control o te rindes a Dios y sucede la transformación, sucede el despertar, que fue lo que me sucedió a mí en ese momento. Más adelante les hablo un poquito más sobre cómo fue ese suceso, pero básicamente fue así, o sea, literal yo sentía que ya esa era mi última noche y pues me rendí y ya al otro día fue muy mágico porque desperté totalmente sano, podría decirse. Sí, ni siquiera me costaba hasta caminar. Otra manera de tener un despertar son a través de shock, ¿sí? Un trauma, un choque o algo así. Hay personas que después de estos accidentes o de este trauma tienen manifestaciones de habilidades y pueden ver espíritus o cosas así. Esto también tiene un despertar espiritual, estos eventos traumáticos. Otra manera de despertar sería con el parto, ¿sí? Esto es algo que muy poco se habla. Hay mujeres que despiertan cuando están dando a luz o cuando ya dieron a luz, después de dar a luz. Ellas al ver ese hijo se despierta ese instinto de amor incondicional, de amor compasivo, de amor de madre, y ese chakra corazón se expande y tienen ese despertar espiritual porque comienzan a sentir el amor dentro de ellas y cómo lo ven a sus hijos y es algo que es muy bonito. Yo tengo una amiga que también tuvo ese despertar a través del parto, donde se hizo más sensible a todo y era más sensible a las emociones, a la energía, a muchas cosas. Por otra parte, otra de las formas de despertar es a través de las sincronicidades. Comenzamos a ver 1111, el famoso 111, comenzamos a ver muchas sincronicidades y tú te comienzas a preguntar como que qué está pasando aquí. Es algo que ya después de que desperté me pasaba muy común, comencé a ver esas sincronicidades y yo como qué está pasando aquí, ¿por qué veo tanto estos números? Que alguien me explique, ¿no? Entonces en esa búsqueda pues ya nos metemos a lleno en este mundo espiritual. Y hay muchos más. La última que les traigo es el tema de los familiares. Cuando fallece un familiar, hay veces que cuando fallece un familiar, ciertas personas que tenían una conexión más profunda sienten cuando el familiar o se les puede presentar a través de un sueño o a través de un viaje astral también. Es una forma de despertar, de que de repente estás durmiendo y como que te despiertas y estás en el astral y ya cambia toda tu percepción del mundo. Cuando un familiar fallece, te comienzas a cuestionar también del porqué de la vida, del por qué falleció y viene toda esta parte de interiorizar el sentido de la vida, te preguntas el para qué estoy aquí también. Son formas de comenzar a despertar, ¿sí? Tú comienzas a decir como que yo creo que yo vine a hacer algo importante o hay algo que me falta porque siento que estamos como en una matriz, algo así. Y ya pues para terminar les hablo un poquito de lo que fue mi despertar espiritual. Yo comencé mi despertar espiritual como a la edad de los 15 o 17 años.
aproximadamente empecé con el despertar de la conciencia. Y ya desde pequeño pues empezaba a cuestionarme muchas cosas, pero empecé con el despertar de conciencia a través de preguntarme con la religión, de por qué nos prohibían tantas cosas, de yo veo que esto que están haciendo no está bien, veía que habían cosas como que no me cuadraban y comencé a buscar libros y me comía libros, literal me comía libros y me comencé a interesar por filosofías como el budismo, la meditación y ya de ahí pues tuve muchas experiencias espirituales, paranormales, tuve muchos sucesos en la vida, pero aún no despertaba, ¿sí? Lo estaba ahí, pero todavía lo estaba racionalizando, todavía estaba esa mente racional buscando la explicación a todo, pero ese era mi despertar de conciencia. Que el despertar de conciencia a través de la indagación me llevó al despertar espiritual es una cosa, ¿no? Pero yo no desperté de que bueno, ya pues tenemos dones y habilidades psíquicas, ¿no? Yo desperté primero con lo que es el tema de la conciencia. Ya después, con la práctica, después de que leía que éramos energía, que teníamos aura, fue cuando ya veía posible este suceso de que sí teníamos energía. De un momento a otro, después de que tuve mi momento crítico cuando pasé lo de mi enfermedad que les comentaba en el 2020, de la noche a la mañana empecé a ver el aura de las personas. Estaba dizque hablando así literal con alguien de lo más tranquilo, pero me sucedía con personas que me sentía bien, que me sentía contento de hablar de ciertos temas y de repente comenzaba a verle su aura y yo como que, ay, mire, te estás volviendo azul, decía yo. Y la verdad era como que no, ¿qué te pasa? Pero era que estaba viendo las auras. Entonces de ahí me empecé a preguntar muchas cosas, empecé a escuchar voces, tener sueños premonitorios y comenzó toda es que a veces tendemos a creer que nos estamos volviendo locos, pero es que es la energía energía femenina, esa intuición que comienza a abrirse muchísimo y sientes muchas cosas. Luego de eso, pues ya comencé lo que fue el estudio, ya identifiqué que estaba en un despertar espiritual, ya había pasado por el de conciencia, despertar de conciencia, y comencé con lo que es todo el estudio de la parte espiritual. Y bueno, básicamente así fue como el resumen el resumen de mi despertar espiritual. Comencé con libros, terminé con viviendo las experiencias. Cuando entré a practicar la meditación en el budismo, cuando empecé a practicar esta filosofía, ahí también estaba teniendo manifestaciones del despertar espiritual, porque yo me sentaba a meditar y empezaba a ver colores, empezaba a ver lugares como una película y también pues como les comentaba, empecé a ver el aura de las personas y así. Entonces ya identifiqué que era el despertar espiritual, pero ya desde pequeño, ahorita que ya soy más consciente y puedo como hacer una introspección de toda la vida, ya de pequeño yo podía ver estos seres elementales que no era como del todo consciente. Como nosotros somos niños, tenemos esas habilidades innatas, pero yo no era como del todo consciente. Yo pensé que era normal, pues pasaron ciertos eventos que nos bloquean esas habilidades psíquicas, traumas, sucesos de la infancia, sí, todo lo que es la parte de la infancia hizo que bloqueara como toda esta parte de las habilidades psíquicas, hasta luego más grande, que comencé a volver a interesarme en todo este mundo y ya pues ahora pues puedo decir que ya me encuentro en un despertar de conciencia, en un despertar espiritual y continúo porque cada vez siento que tenemos diferentes despertares a diferentes maneras, ¿sí? Entonces, esto era lo que les quería traer con este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Comenten abajo en qué despertar se encuentran, si en el de conciencia o en el espiritual, qué experiencia han tenido en su despertar espiritual o en su despertar de conciencia, y suscríbanse para que estén atentos a todos estos videos que les traigo. Un abrazo muy grande y que Dios los bendiga siempre. Chaito.